Dios le bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo, en Radio Master, y vamos a estar hablando sobre lo más importante que podés escuchar en toda tu vida, que es la salvación de tu alma, que es dónde vas a pasar la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Vas a estar con Dios en el paraíso o vas a estar con el diablo en el infierno? Vamos a estar hablando para que tengas la certeza, después de haber escuchado este programa que dura una hora, para que tengas la certeza de que vas a ir al cielo cuando mueras, a pesar de lo indigno que te sientas, a pesar de los pecados, a pesar de muchas cosas. Jesucristo pagó tu deuda en la cruz. La salvación no es algo que uno se gana, sino que se recibe, porque Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer para morir en nuestro lugar como nuestro sustituto. Jesucristo ha muerto en nuestro lugar y Él llevó nuestra culpa y nuestro pecado. Y la palabra de Dios dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. También la palabra de Dios dice: por la gracia de Dios son salvos, por medio de la fe en la obra expiatoria de Cristo. Y dice: la salvación no es por obras, para que nadie se sienta orgulloso. La salvación no la lográs aunque trates de portarte lo mejor posible, aunque seas el mejor alumno y la persona más correcta del mundo entero, pero si no crees en la obra expiatoria de Jesús, no vas a ir al cielo. Eso es algo que dice la palabra de Dios. A todos los que lo recibieron, tenés que recibir la salvación y a Jesús en tu corazón para tener la vida eterna. Quienes habla es el pastor Gustavo Isberg, soy pastor ahí en la iglesia Cristo Rey, calle 9 de julio 1563, enfrente al Cine Atlántico, entre las calles 30 y 32. Estamos los domingos a las 8 de la noche, mañana a las 8 de la noche, y vas a ver milagros. Si venís, vas a ver milagros que Dios hace de una manera tan simple, de una manera tan natural, y sobre todo vas a encontrar la presencia de Dios y Dios va a salvar tu alma, pero puede salvarla también en este programa. Y eso es lo que yo anhelo, lo que oro y he orado toda la semana para poder hablarte y decirte estas verdades que dicen en la palabra de Dios. Entonces Jesús dice: mis ovejas, y espero que tú seas una de las ovejas de Dios, dice: oyen mi voz. Y yo las conozco y toman una decisión, me siguen. Hay que seguir a Jesús para tener la salvación y la vida eterna. Y yo les doy la vida eterna. ¿Escuchaste? La salvación es un regalo de Dios a aquellos que toman la decisión de seguir a Jesús, a aquellos que se arrepienten de todos sus pecados y creen en las buenas noticias de que Jesús en la cruz llevó el pecado de todo el mundo. A todos los que lo recibieron, a los que creen, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso de perecer significa la muerte segunda, que es la separación eterna del alma, de vos, en el infierno, separado de Dios por los siglos de los siglos. No perecerán jamás aquellos que me siguen, y dice, y nadie las sacará de mi mano. Jesús nos toma cuando nosotros decidimos tomarnos de la mano de Jesús y seguirlo. Él nos toma y dice que nadie los puede arrebatar de la mano de Jesús. Mi Padre que me las dio, dice Jesús, o sea, Dios Padre, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que si entregas tu vida a Jesús, si recibís la salvación por la fe en las buenas noticias que te vamos a contar ahora, Jesús y Dios Padre te toman de la mano y nadie puede sacarte de su presencia. Entonces, en primer lugar tenemos que saber que Dios nos ama. Hay gente que no sabe que Dios existe, hay gente que duda, hay gente que no entiende, pero tenés que saber que Dios te ama.
Dios te ama. Y dice que la palabra de Dios, que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por otros que ya se han arrepentido. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo si hay alguien en la tierra que se arrepiente de sus pecados y entonces Dios le perdona, le borra todos los pecados y es como si nunca hubiera caído en pecado. Todos los días en nuestra vida caemos en pecado, pero una vez que aceptamos a Cristo Jesús, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El sacrificio derramado, de la sangre derramada de Jesús en la cruz, borra todos los pecados que uno puede haber hecho y también aquellos que vas a hacer. Tenés la potencia del Espíritu Santo en vos para poder vencer todo vicio. O sea, en la práctica, supongamos que seas una persona irascible, una persona que se pelea por cualquier cosa, que insulta todo el tiempo, recibís a Cristo así como sos y entonces empezás a ver que empezás a querer a la gente, ya no la insultás y vos te das cuenta que eso es un milagro. Y ese milagro se produce por la presencia misma de Jesús ahora dentro tuyo. Por eso Jesús dice: yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y eso es literal. Jesús es en nosotros aquellos que somos verdaderamente cristianos. ¿Quién es un cristiano verdadero? ¿Un religioso? ¿Un católico? ¿Un protestante? No. Es aquel que se ha arrepentido de sus pecados completamente, ha creído en las buenas noticias del Evangelio que Cristo pagó en la cruz y llevó la culpa del pecado de toda la humanidad. Por eso Juan el Bautista lo presentaba a Cristo Jesús: este es el Cordero de Dios que se iba a ofrecer en sacrificio, que quita el pecado del mundo. Ahora vemos pecado por todos lados, claro. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no ha sido transformada, no ha nacido de nuevo, no ha tenido esa experiencia de recibir a Jesús y tampoco ha recibido el poder del Espíritu Santo para ser transformado más y más a la imagen de Jesús. Nunca llegaremos a ser perfectos hasta que estemos en el cielo, pero sí vamos siendo transformados de gloria en gloria, dice la palabra de Dios, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice y anhela y que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Dice: yo me voy y le voy a preparar un lugar para ustedes en el cielo y los voy a traer a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesús quiere que sus hijos, y usted es importante, aunque piense que está olvidado de parte de Dios, aunque ni siquiera piense en Dios, Dios le ama, Dios está pendiente y está en este mismo momento hablándole a usted para que usted pueda entender el mensaje de salvación y pueda recibir la luz de Dios y pueda ser salvo, pueda tener salvación y vida eterna, y cuando parta de este mundo pueda ir directamente a la presencia de Dios sin pasar por ningún otro lugar, va directamente al cielo. Los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Cuando Jesús oraba al Padre, dice: la gloria que me diste, yo les he dado. O sea que Jesús nos da la misma gloria que tiene Él cuando nosotros nos arrepentimos y lo recibimos como Salvador y Señor. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel, y usted también, que en Él cree, no se pierda, no se condene, sino que tenga vida eterna. Y vida eterna significa estar toda la eternidad con Dios en el paraíso, en un lugar que nadie se puede imaginar lo hermoso que es,
donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay vejez, donde no hay ninguna cosa que produzca insatisfacción. Al contrario, es el paraíso de Dios. Aquel ladrón de la cruz, ¿se acuerda usted? Habla el Evangelio según San Lucas, que le dijo a Jesús: acordate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que el ladrón, a pesar de haber hecho muchísimos errores, muchísimos pecados, creyó en Jesús, y Jesús le borró todos los pecados. Estaba muriendo en ese mismo momento, pagando la deuda de todo el mundo de pecado, y le dice: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. No le dijo: tenés que pasar por otro lugar para tratar de expiar tus pecados y todas esas cosas que hiciste. Tampoco se podía bautizar, tampoco podía hacer ningún rito. Jesús dice que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. La salvación en la obra expiatoria de Jesús. Él creyó y fue salvo, y cuando cerró los ojos, vinieron ángeles y lo llevaron al paraíso junto con Jesús, que ya estaba allí porque Él partió primero de este mundo. Entonces, dice la palabra de Dios que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, en primer lugar, Dios nos ama. Nos amó tanto que envió a lo más precioso, a su Hijo Jesús, para que muriera en lugar suyo, en lugar mío. La cruz es mucho más importante que una figura de allí, de alguien que está colgando de una cruz. Es el momento en que Jesús pagó la deuda de pecado del mundo entero. Todo el mundo podría ser salvo si creyera estas buenas noticias. No podría, el diablo llevarse a nadie al infierno, pero se desconoce. El diablo trabaja también, hace caer a la gente en pecado, le hace ser incrédulos a Dios, le echa la culpa a Dios de los problemas, y usted a veces es engañado y entonces no cree en nada. O también se fija en errores de hombres religiosos que tal vez no sean de Dios. Y dice: no, pero tal persona que era un ministro de Dios me hizo tal cosa, y tal vez esa misma persona es un agente del diablo que está ahí vestido de religioso y que se va a ir al infierno, y usted cae en la trampa, y en vez de pasar por alto esa situación, dice: entonces yo no voy más a la iglesia, no quiero saber más nada con Dios. Y ese es un hombre que no era de Dios, puesto por el diablo en un lugar clave para que usted se vaya al infierno también. Entonces dice el segundo paso, o sea, para saber cómo tener vida eterna, es que tenemos pecados. O sea, primero Dios nos ama, después tenemos pecados. Yo me baso todo en la palabra de Dios. Dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay una sola persona en el mundo que haga el bien todo el tiempo. Y eso lo dice en Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 20, usted puede leerlo. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay uno solo que haga el bien y nunca peque. O sea, por lo cual todos tendríamos que ir al infierno. Pero Jesús pagó nuestra deuda de pecado, llevó nuestros pecados en la cruz, y entonces todo aquel que cree en esta buena noticia es salvo. Recibe la salvación, recibe la vida eterna, recibe a Cristo en el corazón, recibe al Espíritu Santo, se transforma en un templo del Espíritu Santo, un embajador del reino de los cielos, y entonces la obra del Espíritu Santo comienza a obrar en su vida y comienza a cambiarle el carácter y lo hace más y más semejante a Jesús. Por eso Jesús dice: por los frutos los conocerán, porque una persona cristiana hace cosas buenas, y puede ser
que usted se escandalice por algún semi-cristiano o pseudo-cristiano y esa persona no sea una persona que nació de nuevo, sino que sea simplemente una persona que va a la iglesia. Entonces, hay otra cosa, en tercer lugar, que Cristo murió en nuestro lugar en la cruz y pagó nuestra deuda con Dios. Entonces, Jesús murió en nuestro lugar en la cruz y pagó nuestra deuda con Dios. Dice 1 Pedro 2:24, dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos a los pecados y vivamos para la justicia. Y por el sacrificio que hizo Él, nosotros somos sanados. Por la herida de Él, nosotros somos sanados. Mire lo que dice la epístola a los Hebreos, hablando de Jesús. Dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ese Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Está hablando en tiempo pasado, está escribiendo a cristianos que eran hebreos, que se habían convertido al cristianismo, y le dice, Jesús, habiendo efectuado ya la purificación de nuestros pecados al morir en la cruz, por medio de sí mismo, entonces se sentó a la derecha del trono de Dios. En el trono de Dios está solamente Dios y Jesús. Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 3:18, porque Cristo padeció una sola vez por causa de nuestros pecados. O sea, para pagar la deuda de pecado que teníamos con Dios. No es que padeció porque la gente era mala y lo crucificó. No, es que pagó nuestra deuda con Dios. Padeció una sola vez en la cruz por los pecados. El justo, Jesús, murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. O sea que Él rompió esa barrera que había de enemistad entre Dios y el hombre, porque el pecado hace división entre Dios y el hombre. Y Jesús destruyó, llevó sobre sí mismo esa barrera y la rompió, esa barrera de pecado que había entre Dios y el hombre, y entonces restableció la amistad entre nosotros y Dios. Entonces Cristo, dice Primera de Pedro, eso es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios toda. No es que tiene la palabra de Dios, sino que toda la Biblia es palabra de Dios. Aun cuando dice San Pedro fue caminando por... Bueno, eso es palabra de Dios. Todo es palabra de Dios. Entonces, dice 1 Pedro 3:18, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Se entiende? Él, justo, Jesús, murió por todos nosotros, los pecadores, los injustos. ¿Para qué? Para poder llevarnos al cielo eterno junto con Dios. Hebreo 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, o sea, de su propio cuerpo, ofrecida en la cruz, hizo perfectos para siempre a aquellos que se apartaron para Él. En otras palabras,
sería la traducción los santificados. Santificado es aquel que se aparta para Dios. Entonces, con una sola ofrenda de sí mismo, hizo perfecto para siempre aquellos que se han apartado para Dios. Si usted toma la decisión, yo me quiero apartar para Dios, quiero ser de Dios, simplemente invoque el nombre del Señor y diga: Señor Jesús, yo quiero ser tuyo, yo quiero seguirte, no entiendo nada, pero quiero seguirte, quiero pedirte perdón, quiero esto que está hablando aquí el doctor en teología, estoy hablando de esto. Dígale: Señor Jesús, yo quiero ser salvo, me arrepiento de mis pecados, quiero tener vida eterna, quiero estar por toda la eternidad contigo, quiero recibir tu Espíritu Santo para que me transforme más y más a tu imagen y semejanza, que pueda tener la victoria sobre los pecados que caigo cada 2 por 3. Entonces Jesús va a entrar en su corazón, el Espíritu Santo va a entrar en su corazón, y entonces usted va a tener la vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Entonces dice la palabra de Dios en Hebreos 10:17 y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Primera de Juan 2:2 dice: el mismo Jesús es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El sacrificio de Jesús puede llevar al cielo a todas las personas del mundo, si todas las personas del mundo escuchan el mensaje, se arrepienten y toman la decisión de recibir a Cristo en su corazón. Vamos a ir a un tema musical y seguimos aquí en Una Voz del Cielo.